Detente un momento y piénsale qué hay dentro de una consola que millones de personas en el mundo encienden todos los días sin imaginar lo que ocurre detrás de su diseño. La PlayStation 5 no es solo un objeto tecnológico, es una obra maestra de ingeniería industrial, nacida de un proceso oculto entre robots, humanos y decisiones que marcaron el futuro del entretenimiento, pero ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrica realmente la PlayStation 5? ¿Qué secretos guarda su línea de producción que Sony nunca ha mostrado por completo? Hoy en Cómo se fabrica, entraremos en lo más profundo de su ensamblaje. Verás lo que ocurre dentro de las fábricas de Sony y sus aliados industriales, donde la precisión japonesa y la potencia tecnológica se mezclan en un proceso fascinante. Quédate hasta el final porque lo que descubrirás sobre los materiales, la maquinaria industrial y el control de calidad podría cambiar tu forma de ver cualquier consola. El comienzo de una leyenda. Todo comienza mucho antes de que la primera PlayStation 5 saliera de la fábrica. En un edificio gris sin rótulos visibles escondido en Kisarazu, Japón, Sony levantó una línea de producción que hoy parece salida de una película de ciencia ficción. Pero nada en este proceso fue improvisado. Detrás de cada máquina, de cada tornillo, hay una historia de decisiones, errores y perfeccionamientos que se remontan años atrás. Desde los laboratorios de diseño en Tokio y California, los ingenieros de Sony trabajaron en completo secreto para crear una consola que rompiera los límites de potencia, silencio y estética. Cada línea del diseño, cada curva del chasis, fue el resultado de miles de horas de simulación digital y pruebas físicas. Lo interesante es que antes de llegar a Kisarazu, el proyecto de la PS5 existió únicamente en renders tridimensionales modelados en estaciones de trabajo de alta gama con software de ingeniería de Dassault Systems. El desafío era monumental: fabricar un dispositivo capaz de mantener temperaturas estables, emitir el menor ruido posible y tener un diseño futurista sin sacrificar funcionalidad. Para lograrlo, Sony formó un equipo multidisciplinario donde participaron ingenieros mecánicos, expertos en materiales, diseñadores industriales y programadores especializados en automatización. La idea era integrar belleza, rendimiento y eficiencia en una sola estructura, y no cualquier estructura. Debía ser posible de producir en masa sin errores a un ritmo de miles de unidades por día. Pero lo que pocos saben es que al inicio, Sony no tenía lista la planta principal. Las primeras unidades de prueba se ensamblaron manualmente en laboratorios de validación donde los técnicos trabajaban con microscopios y pinzas de precisión. De esas primeras 100 unidades salieron los datos que definirían el proceso completo de fabricación. Se analizó cada milímetro de cableado, cada punto de soldadura y se diseñaron robots específicos para replicar esos movimientos humanos con precisión absoluta. Así nació el concepto de la línea híbrida, una combinación de manos humanas y brazos robóticos que se comunican entre sí en tiempo real. Desde el primer día, el objetivo fue claro: automatizar lo imposible. Por eso, cuando la planta de Kisarazu abrió oficialmente, los ingenieros de Foxconn, Mitsubishi y Sony ya sabían exactamente cuántos pasos daría cada máquina, cuánto torque aplicaría a cada tornillo y cuántos segundos tardaría una consola en pasar de una estación a otra. Cada paso del proceso fue calculado al milímetro. El resultado fue una coreografía mecánica perfecta donde la PlayStation 5 nace como si fuera ensamblada por una mente colectiva. Miles de sensores, cámaras y sistemas de visión controlan cada detalle, y lo más sorprendente es que el margen de error es prácticamente inexistente. Cada consola que sale de esa fábrica lleva impreso un código invisible que registra su historia de producción completa, la hora exacta, el robot que la ensambló y la línea donde fue probada. Pocas industrias en el mundo tienen ese nivel de control, pero esto es solo el principio, porque detrás de ese edificio silencioso en Kisarazu se oculta algo aún más impresionante: el nacimiento del corazón electrónico de la consola, un chip microscópico que guarda la verdadera alma de la PlayStation 5. Y ahí, justo en ese punto, comienza la verdadera historia de cómo se fabrica una de las máquinas más poderosas del planeta. La creación de su corazón electrónico. El corazón de la PlayStation 5 no se fabrica en Japón, sino a miles de kilómetros en las instalaciones de TSMC en Taiwán. Allí, bajo un ambiente controlado donde incluso una mota de polvo puede arruinar un chip, nace el procesador que da vida a la consola. Este componente, diseñado por AMD y personalizado para Sony, combina CPU y GPU en un solo sistema conocido como SoC. En estas fábricas, la luz ultravioleta extrema de las máquinas de litografía ASML graba circuitos invisibles sobre obleas de silicio puro, cada una del tamaño de un plato. Dentro de esas obleas hay cientos de procesadores formados por miles de millones de transistores más pequeños que una célula humana. Una vez grabados, los chips son cortados con precisión láser y enviados a plantas de encapsulado en Malasia y Japón, donde son sellados en carcasas metálicas que los protegerán de la humedad y las descargas eléctricas. Allí comienza una fase crucial del proceso de fabricación: el control de calidad electrónico.
Ingenieros especializados examinan cada chip con microscopios de barrido electrónico y sistemas automatizados de prueba. Los que superan las pruebas viajan a la planta de Foxconn en Kisarazu, donde esperan los robots de ensamblaje. En la línea de producción, brazos robóticos Mitsubishi colocan estos procesadores sobre placas base fabricadas por Pegatron. El proceso se realiza con máquinas de soldadura por reflujo que alcanzan temperaturas de más de 200 grados Celsius, controladas con precisión para evitar daños en el circuito. Cada soldadura es escaneada con rayos X por máquinas de inspección Yamaha, asegurando una conexión perfecta. Después, cámaras de visión óptica calibradas al micrómetro verifican la posición exacta de cada chip. Y si algo falla, la consola no avanza de ir a la siguiente etapa. En este punto, la PlayStation 5 ya tiene cerebro, pero aún no tiene cuerpo. El sistema central de procesamiento está listo para recibir la memoria, el almacenamiento y los módulos de refrigeración. Sin embargo, este chip no solo ejecuta juegos, también controla el flujo de energía, la temperatura y hasta la velocidad del ventilador. Todo está diseñado para trabajar en sincronía milimétrica. Así es como el corazón electrónico de la PS5 empieza a latir por primera vez en una danza invisible entre máquinas, precisión y ciencia pura. La línea de producción y los robots. Una vez que los componentes principales están listos, la verdadera magia ocurre en la línea de producción. Al entrar en la planta de Kisarazu, el ambiente parece irreal. El aire es tan limpio que el polvo prácticamente no existe, y el sonido constante de los robots Mitsubishi y Fanuc se mezcla con el zumbido de las cintas transportadoras. Aquí no hay improvisación, cada movimiento está programado con precisión matemática. Las consolas viajan por una red de cintas automatizadas que recorren más de 150 metros, pasando por estaciones donde los robots y humanos trabajan juntos como si fueran una sola mente. Cada PlayStation 5 tarda apenas 30 segundos en avanzar de una estación a otra. Los brazos robóticos toman los chasis metálicos y colocan las placas base, mientras cámaras de visión Omron verifican la orientación y el alineamiento de cada pieza. Si un componente no encaja a la perfección, un sensor óptico lo detecta y la máquina detiene el proceso para corregirlo. El margen de error es tan pequeño que, en promedio, solo una consola de cada 20.000 requiere revisión manual. Eso es eficiencia japonesa llevada al extremo, pero lo que más sorprende no es la velocidad, sino la coordinación. Cada robot está conectado a una red central que ajusta su comportamiento en tiempo real. Si una máquina se retrasa un segundo, las demás modifican su ritmo para mantener el flujo de producción estable. Esta sincronización, controlada por un sistema industrial Fujitsu, evita bloqueos y maximiza la productividad. Es como una orquesta metálica que nunca se detiene, donde cada movimiento está medido al milímetro. A lo largo de la línea, sensores láser calculan el peso exacto de cada unidad para confirmar que todas las piezas internas estén instaladas. Un ligero desbalance podría indicar un error invisible, un tornillo faltante, un cable suelto o un componente fuera de lugar. Nada escapa al control. Incluso la temperatura del aire dentro del recinto se mantiene constante para evitar variaciones en los materiales. Cuando los robots terminan de ensamblar una unidad, un sistema automatizado de etiquetado imprime un código QR único, registrando la hora, el lote de componentes y la línea en la que fue ensamblada. Ese código permite rastrear cualquier consola desde su origen hasta el punto de venta. Así, cada PlayStation 5 que llega a manos del usuario puede ser rastreada hasta el momento exacto en que el primer tornillo fue apretado. Pero aún falta un desafío enorme: mantener toda esa potencia bajo control térmico, y para lograrlo, Sony tuvo que desarrollar el sistema de enfriamiento más complejo en la historia de sus consolas. Ese es el siguiente paso en este viaje por la fabricación de la PlayStation 5. El sistema de enfriamiento más complejo de Sony. Cuando los ingenieros de Sony comenzaron a diseñar la PlayStation 5, sabían que se enfrentaban a un enemigo invisible: el calor. El procesador AMD Zen 2 y la GPU RDNA 2 son tan potentes que pueden alcanzar temperaturas críticas en cuestión de segundos, si no se disipan correctamente. Y aquí entra en escena una de las partes más asombrosas del proceso de fabricación: el sistema de enfriamiento. Lo que parece un simple ventilador y un bloque de metal es, en realidad, una de las piezas más complejas de ingeniería térmica que se han producido en una consola. Sony recurrió a Nidec Corporation, una empresa japonesa con décadas de experiencia en motores eléctricos de precisión. En su planta de Kioto, las máquinas de moldeo por inyección fabricadas por Toshiba crean las hélices del ventilador axial. Cada una de las 60 aspas se inspecciona visualmente mediante cámaras industriales Keyence para asegurar que el ángulo y la curvatura sean exactos. Cualquier desviación, incluso de una décima de milímetro, podría provocar vibraciones o ruidos indeseados. El plástico utilizado, un polímero de alto rendimiento reforzado con fibra de vidrio, resiste temperaturas superiores a los 120 grados Celsius
sin deformarse. Mientras tanto, el disipador de calor se fabrica en otra parte de Japón, en plantas de Fujikura y Panasonic. Se trata de una estructura masiva de cobre y aluminio, con tubos de calor que recorren su interior como venas metálicas. Estos tubos se llenan con una pequeña cantidad de líquido refrigerante, sellado al vacío mediante maquinaria industrial Hitachi. Cuando la consola se calienta, ese líquido hierve y viaja por el tubo, disipando el calor hacia las aletas del disipador. Luego se condensa y vuelve al punto de origen, repitiendo el ciclo una y otra vez. El montaje de este sistema se realiza en la línea de producción de Kisarazu, donde robots Mitsubishi aplican una capa precisa de metal líquido entre el chip y la base del disipador. Este material, compuesto por galio y estaño, ofrece una conductividad térmica muy superior a la pasta tradicional, pero también es extremadamente delicado. Si una gota se derrama sobre el circuito, puede provocar un cortocircuito fatal. Por eso Sony desarrolló un proceso automatizado de aplicación controlada al micrómetro, vigilado por cámaras de inspección óptica. Después del montaje, cada unidad pasa por una cámara térmica de prueba. Allí, sensores de temperatura Fluke y cámaras infrarrojas verifican el flujo de calor. Si la distribución no es uniforme, o si la consola supera los límites de temperatura establecidos, la unidad se marca para revisión. Este riguroso control de calidad garantiza que cada PlayStation 5 funcione silenciosamente, incluso después de horas de juego intenso. Pero el secreto no está solo en la potencia del sistema, sino en su armonía. Cada tornillo, cada pieza, cada material fue diseñado para interactuar con el resto de la consola como un ecosistema. Nada está puesto al azar. Desde la forma de las aletas hasta el flujo del aire, todo obedece a un cálculo exacto. Y aunque este sistema de enfriamiento es invisible para el usuario, es la razón por la que la PS5 puede mantener su rendimiento al máximo sin que lo notes. Así, entre ventiladores de precisión, metales líquidos y máquinas de control térmico, Sony logró lo que parecía imposible: domesticar la energía de un procesador de última generación dentro de una carcasa elegante, pero si la refrigeración mantiene viva a la consola. Su apariencia es lo que la convierte en un ícono. Y eso nos lleva al siguiente paso de este viaje: la creación de la carcasa, donde el diseño se transforma en arte industrial. La carcasa, donde el diseño se vuelve arte. Mientras el interior de la PlayStation 5 representa la fuerza bruta de la ingeniería, su exterior es pura elegancia, pero fabricar esa carcasa blanca, con curvas suaves y un acabado impecable, fue mucho más complicado de lo que parece. Sony no buscaba una simple cubierta, quería que cada detalle visual transmitiera poder, pureza y futuro. Lo que pocos saben es que detrás de ese diseño hay años de investigación en materiales y un proceso de fabricación que combina precisión robótica con un toque humano casi artesanal. La carcasa principal se fabrica con un polímero ABS de alta densidad mezclado con policarbonato, un material resistente, liviano y capaz de soportar temperaturas elevadas. En la planta de Sumitomo Heavy Industries, gigantescas máquinas de inyección plástica transforman pequeñas esferas de resina en placas curvas que formarán los paneles laterales. El plástico se calienta hasta alcanzar más de 200 grados Celsius y luego es inyectado en moldes de acero de precisión fabricados por Makino. Una vez dentro, la presión es tan alta que cada línea del molde queda grabada con exactitud microscópica. Cuando el material se enfría, un robot Fanuc retira cuidadosamente la pieza y la coloca sobre una cinta transportadora que la lleva a una zona de enfriamiento gradual. Aquí sensores térmicos controlan la temperatura para evitar deformaciones. Luego, cámaras ópticas inspeccionan la superficie buscando imperfecciones invisibles al ojo humano, burbujas, grietas o microarañazos. Si una pieza no cumple con los estándares de calidad, se recicla por completo, nada se desperdicia. El siguiente paso es el acabado. Cada placa pasa por un proceso de pulido automatizado que utiliza cepillos de microfibra impregnados con compuestos de silicio. Esto le da ese brillo satinado característico, un acabado suave al tacto, pero resistente al desgaste. Posteriormente, el icónico logotipo de PlayStation se graba con láser industrial Panasonic, que traza el símbolo con una precisión inferior a una micra. El grabado no se pinta, es una microincisión que refleja la luz de forma distinta, creando ese efecto tridimensional que se aprecia cuando la luz incide en ángulo. Pero hay un detalle que casi nadie nota y que revela la obsesión de Sony por el diseño. La textura microscópica de la carcasa está formada por millones de pequeños símbolos del mando, círculos, triángulos, cuadrados y cruces, distribuidos de forma aleatoria por toda la superficie. Cada símbolo mide apenas 0,1 milímetros. Este patrón fue creado digitalmente por el equipo de diseño de Yujin Morisawa y grabado en el molde mediante tecnología de grabado láser industrial 3D. Lo que parece una simple textura antideslizante es, en realidad, una firma secreta de la marca. Una vez listas, las dos cubiertas laterales y la base central se ensamblan en la línea de montaje. Robots Mitsubishi aplican una leve presión en puntos exactos para encajarlas sin generar tensión en el material.
Ningún tornillo sostiene las tapas externas, todo está basado en un sistema de anclaje diseñado para poder desmontarse fácilmente en reparaciones o personalizaciones. Es un ejemplo de cómo el diseño inteligente puede facilitar la vida útil del producto sin comprometer la estética. Por último, la carcasa completa pasa por una cámara de control visual donde brazos robóticos, equipados con luces LED de espectro completo, escanean su superficie para comprobar uniformidad de color y brillo. Cada panel aprobado recibe una etiqueta digital de trazabilidad y se almacena temporalmente en una zona automatizada, lista para unirse con el interior de la consola. Así, la carcasa de la PlayStation 5 no solo protege su interior, lo exalta. Representa la fusión entre arte, tecnología y manufactura de precisión, un símbolo de cómo la industria moderna puede convertir la ingeniería en emoción visual. Y justo cuando la forma y la función se unen, llega uno de los momentos más críticos del proceso, el ensamblaje final, donde todos los componentes cobran vida por primera vez. El ensamblaje final es en este punto donde todo cobra sentido. Las piezas que hasta ahora existían por separado, el procesador, la memoria, la carcasa, el sistema de enfriamiento, finalmente se encuentran en una danza industrial de precisión. La línea de ensamblaje final de la PlayStation 5 parece un escenario coreografiado al milímetro. Robots Mitsubishi y Fanuc trabajan lado a lado con operarios humanos, cada uno con una tarea específica en el proceso de fabricación. Lo que ocurre aquí no se improvisa, es el resultado de años de ingeniería y entrenamiento. La consola comienza su recorrido sobre una cinta transportadora automatizada. Primero, un brazo robótico toma el chasis metálico fabricado por NH Spring y lo coloca en una base giratoria que permite el acceso desde todos los ángulos. Otro robot aplica una delgada capa de pasta térmica sobre el procesador, mientras una máquina de presión ajusta el disipador de cobre en su posición exacta. Cada tornillo se aprieta con torque controlado digitalmente y sensores de presión verifican que la fuerza aplicada sea idéntica en cada punto. Un solo exceso podría dañar el chip, una leve falta podría comprometer la refrigeración. Aquí el margen de error es cero. En la siguiente estación, operarios humanos conectan los módulos de memoria GDR6 y las unidades SSD fabricadas por Western Digital, siguiendo un protocolo estricto de seguridad antiestática. Las pulseras y guantes que usan disipan la electricidad para evitar que una descarga invisible destruya los componentes. Luego los robots instalan las unidades ópticas Blu-ray de Panasonic, aseguradas con tornillos magnéticos de alta precisión fabricados por Osaka Screw Company. Todo avanza de forma casi hipnótica, como si las máquinas supieran exactamente qué hacer sin necesidad de órdenes humanas. A continuación, la placa base se une con el sistema de alimentación eléctrica producido por Delta Electronics. Los cables se conectan mediante terminales presionados por robots neumáticos que verifican la resistencia de contacto en tiempo real. En paralelo, una cámara de inspección 3D escanea la estructura interna de la consola para confirmar que todos los conectores estén alineados. Si algo no coincide, el sistema activa una alarma visual y retira la unidad de la línea automáticamente. Una vez montado el núcleo, llega la carcasa. Robots Mitsubishi aplican una presión precisa para encajar las tapas blancas, mientras un escáner láser comprueba la distancia entre los paneles laterales. Si hay un desajuste de más de 0.2 milímetros, la consola se marca para revisión. Luego, un sistema automatizado coloca las etiquetas de identificación y los códigos de serie que se registran digitalmente en la base de datos global de Sony. Esto permite rastrear cada PlayStation 5 hasta su origen, la fecha, la hora y el equipo que participó en su fabricación. Pero antes de que la consola salga de esta sección, un equipo de técnicos realiza una verificación visual manual. Con luces frías y lupas de aumento, revisan los bordes, los puertos y las ranuras de ventilación. No buscan solo fallos técnicos, sino también imperfecciones estéticas, un pequeño rasguño, una marca de presión o una junta mal alineada. Si todo está perfecto, la consola pasa a la siguiente fase donde se comprobará si realmente vive, porque lo que viene a continuación no es solo una prueba técnica, es el momento en que la PlayStation 5 cobra vida por primera vez. Un operario conecta un cable de alimentación y pulsa el botón de encendido. Si todo funciona correctamente, el sistema se inicia y una luz azul ilumina la carcasa. En ese instante, después de miles de pasos, la consola demuestra que está lista para llegar al mundo. Cada encendido exitoso es una victoria invisible dentro de la fábrica. Es la prueba de que toda la línea, desde los chips de Taiwán hasta los robots de Japón, funcionó en armonía absoluta. Pero esa armonía solo se mantiene si cada consola supera una última barrera, el implacable control de calidad de Sony. Y ese, sin duda, es el punto más riguroso de todo el proceso de fabricación. El control de calidad, el secreto invisible. En la mayoría de las fábricas, el control de calidad es solo una etapa más, pero en la planta de Sony es una frontera infranqueable.
Aquí no se trata solo de verificar que la consola funcione, sino de confirmar que cada unidad sea idéntica en rendimiento, sonido y durabilidad. Cada PlayStation 5 pasa por más de 120 pruebas automatizadas diseñadas para detectar cualquier fallo antes de que llegue a manos del usuario. El proceso comienza con la inspección electrónica. Una serie de máquinas de prueba de la marca Advantest conecta la consola a un sistema central que mide voltajes, frecuencias y consumo energético. Los resultados se comparan en tiempo real con los valores ideales establecidos por los ingenieros de Sony. Si una consola presenta una variación, por mínima que sea, el sistema la aparta automáticamente. Luego la unidad pasa por cámaras térmicas equipadas con sensores Fluke, donde se simulan condiciones extremas de temperatura. Allí la consola debe mantener su rendimiento incluso después de horas de carga máxima. Después viene la prueba acústica. En un recinto insonorizado, micrófonos de alta sensibilidad miden el nivel de ruido del ventilador. Cada PS5 debe mantenerse por debajo de un umbral exacto, 35 decibelios. Si una unidad supera ese límite, se desarma para identificar la causa. A continuación, se evalúa la conectividad. Los puertos HDMI, USB, Bluetooth y Wi-Fi se prueban con equipos Yokogawa que envían y reciben señales de alta frecuencia, verificando la integridad de cada conexión. Finalmente, llega una de las pruebas más duras, la de resistencia física. Máquinas hidráulicas simulan vibraciones, caídas y cambios bruscos de temperatura para asegurar que la consola soporte el transporte internacional sin daños. Incluso se dejan caer desde 1 metro de altura sobre superficies controladas para garantizar que la estructura interna no sufra deformaciones. Solo las consolas que superan todas estas pruebas continúan su viaje. Las demás se desmontan por completo y se reciclan. De cada lote de miles de unidades, solo un puñado no logra pasar este filtro. Es un porcentaje tan bajo que parece irreal, pero es lo que mantiene la reputación de Sony en lo más alto. Y cuando una consola aprueba la última inspección, se le asigna una firma digital que confirma que ha sido probada, validada y certificada para distribución. Es el punto en el que una máquina deja de ser un conjunto de piezas y se convierte en un producto digno del nombre PlayStation. Pero falta aún un paso más: la creación de los mandos DualSense, una fábrica dentro de la fábrica con su propio proceso de ingeniería avanzada. Los controles DualSense, una fábrica dentro de la fábrica. Mientras las consolas terminan su ciclo de ensamblaje, a pocos metros de distancia se desarrolla otro proceso igual de fascinante: la fabricación del mando DualSense. Lo que parece un simple control en las manos del jugador es, en realidad, una obra maestra de microingeniería. Cada botón, cada vibración, cada gatillo responde a un complejo sistema de sensores y motores ápticos que trabajan en perfecta sincronía. Y lo más impresionante, su ensamblaje requiere una precisión aún mayor que la de la propia consola. El proceso comienza con el moldeo de las dos carcasas principales fabricadas con un polímero ABS similar al de la consola, pero con aditivos que mejoran la resistencia al impacto. Estas piezas se producen en máquinas de inyección Toshiba en una línea separada, donde robots KUKA retiran las carcasas recién moldeadas y las colocan sobre bandejas refrigeradas. Posteriormente, brazos Mitsubishi aplican pintura electrostática de color blanco mate en una cámara presurizada, garantizando un acabado uniforme. Luego la capa se seca en hornos industriales Daikin a temperaturas de 80 grados Celsius, creando una textura suave y resistente al desgaste. Mientras tanto, los componentes internos se fabrican en paralelo. Los motores ápticos, producidos por Nidec, se ensamblan en módulos automatizados que insertan microimanes calibrados individualmente. Cada uno de estos motores puede generar una vibración distinta, desde un leve temblor hasta una onda de retroalimentación precisa que simula la textura de una superficie. Los gatillos adaptativos, fabricados por Alps Alpine, contienen diminutos motores lineales controlados electrónicamente que ajustan la resistencia según la acción del juego. Para calibrarlos, un robot aplica microfuerzas de diferentes intensidades y verifica la respuesta mediante sensores de presión. Los botones, el panel táctil y los circuitos internos son ensamblados en una estación de precisión óptica. Cámaras industriales Omron verifican la posición de cada pieza antes de que los robots las suelden con tecnología láser. Luego nace un escáner tridimensional, comprueba la altura y alineación de los botones, garantizando una sensación táctil idéntica en cada control. En este punto, el mando DualSense ya puede sentir, pero todavía no ha sido probado por completo. A continuación, entra en escena el control de calidad. Cada mando se conecta hasta una plataforma de simulación desarrollada por Sony Interactive, donde un software especializado reproduce miles de pulsaciones, movimientos y vibraciones en cuestión de minutos. Se miden la latencia, la precisión del giroscopio y la intensidad de los motores ápticos. Si alguno no cumple con los valores exactos, el control se recalibra o se descarta. Es un proceso exhaustivo, pero necesario para garantizar la sensación inmersiva que distingue al DualSense
de cualquier otro mando del mercado. Por último, llega el empaque. Robots Kawasaki colocan cada control en su caja junto con el cable USB y los manuales de usuario, mientras una cámara de visión detecta que todos los elementos estén presentes. Las cajas se sellan automáticamente con cinta adhesiva impresa con el logotipo de PlayStation y luego se agrupan en paquetes mayores listos para envío. Todo el proceso está sincronizado con el sistema logístico de la planta, de modo que cada lote de mandos se empareja digitalmente con las consolas que serán enviadas al mismo destino. Así los mandos DualSense completan su recorrido de ser piezas sueltas de plástico y metal a convertirse en una extensión del jugador. Cada uno ha sido moldeado, ensamblado y probado con el mismo nivel de detalle que la consola a la que acompañará. Y cuando ambos se encuentran por primera vez en la línea de empaquetado, el producto final de Sony está listo para conquistar el mundo. Pero antes de llegar a tus manos, la PlayStation 5 debe pasar por una última etapa monumental, el proceso de empaque y distribución global, donde la ingeniería logística toma el protagonismo. El empaque y la distribución global. Cuando una PlayStation 5 supera el control de calidad, no está lista para el mundo todavía. Falta un paso crucial, el proceso de empaque y distribución, donde la ingeniería se transforma en logística. En esta fase la consola pasa de ser una máquina de precisión a convertirse en un producto terminado, protegido y preparado para cruzar océanos. Lo que parece simple, colocar una consola en una caja, es en realidad una de las operaciones más sofisticadas de toda la cadena de producción. La línea de empaque está completamente automatizada. Robots, ABB y Mitsubishi transportan las consolas desde la sección de pruebas hacia un sistema de cintas transportadoras de alta velocidad. Cada unidad se coloca sobre una base de espuma protectora fabricada por Asahi Kasei, diseñada específicamente para absorber impactos durante el transporte. Luego, una máquina de visión óptica verifica que la consola esté orientada correctamente antes de que un brazo robótico inserte los accesorios, un control DualSense, el cable HDMI, el cable de corriente y la guía rápida. Todo esto ocurre en menos de 30 segundos. Las cajas de cartón corrugado producidas por Rengo Company llegan a la línea en pilas perfectamente alineadas. Un módulo de doblado automatizado de Mitsubishi Heavy Industries las arma en segundos, aplicando adhesivo térmico mediante boquillas controladas digitalmente. En ese instante, un sistema de impresión láser Panasonic graba el logotipo de PlayStation, los códigos de serie y los sellos de seguridad que certifican la autenticidad del producto. Cada impresión se registra en la base de datos global de Sony para prevenir falsificaciones. Una vez cerrada la caja, sensores de peso verifican que todos los componentes estén presentes. Si falta un solo cable, la consola se retira automáticamente de la línea. Luego un robot Kawasaki coloca las cajas en pallets de acero inoxidable, acomodándolas en filas exactas de acuerdo con su destino. Cada pallet contiene entre 50 y 60 consolas y un software de inteligencia artificial calcula el orden de carga para optimizar el espacio en los contenedores marítimos. El siguiente paso ocurre en los centros logísticos de Yokohama y Nagoya. Allí camiones eléctricos transportan los pallets a los puertos donde los contenedores son sellados y monitoreados por GPS. Sony utiliza un sistema de trazabilidad desarrollado por Fujitsu que permite seguir cada lote en tiempo real desde el barco hasta el almacén del país de destino. En los buques de carga, sensores de temperatura y humedad garantizan que las condiciones sean estables durante todo el trayecto. Incluso se emplean plataformas giratorias automáticas que ajustan el equilibrio del contenedor si el mar está agitado. Cuando los contenedores llegan a sus destinos, ya sea en Estados Unidos, Europa o América Latina, la precisión continúa. En los centros de distribución, robots KUKA clasifican las consolas por región, idioma y formato eléctrico. Los empaques con texto en inglés, español o japonés se separan automáticamente, asegurando que cada país reciba las versiones correctas. Después las consolas se reetiquetan con los códigos logísticos locales y se envían a los minoristas mediante transportes terrestres o aéreos, dependiendo de la demanda. Lo fascinante es que en todo este proceso, ninguna consola pierde su identidad. Desde el primer tornillo colocado en Kisarazu hasta el momento en que llega a una tienda en México o Francia, cada PS5 conserva un registro digital que documenta su viaje completo. Y si alguna unidad sufre daños o defectos, el sistema puede rastrear exactamente en qué punto ocurrió. Este nivel de control total hace que la logística de Sony sea una extensión directa de su fábrica, una línea de producción invisible que abarca el planeta entero. Y gracias a esa precisión, millones de personas reciben sus consolas en perfecto estado, sin imaginar que cada una ha cruzado fábricas, puertos y continentes antes de encenderse por primera vez. Pero detrás de esta perfección global se esconde un costo inmenso, un sacrificio económico y tecnológico que Sony asume para mantener su estándar de calidad. Y ese es el último secreto que nadie te ha contado. El costo invisible de la perfección. Detrás de la majestuosidad de la PlayStation 5
se oculta una verdad que pocos conocen. Fabricar una consola de este nivel no es rentable, al menos no de inmediato. Cada unidad que sale de la línea de producción tiene un costo de fabricación superior a los $450, mientras que su precio de venta inicial fue de $399. Sony literalmente pierde dinero con cada consola que vende, pero lo hace por una razón: perfección y dominio del mercado. Cada segundo dentro de la fábrica tiene un costo, un error en la línea de ensamblaje, una parada de mantenimiento, incluso un sensor fuera de calibración puede representar pérdidas de hasta $100,000 por hora. Para evitarlo, Sony implementa un sistema centralizado de monitoreo industrial desarrollado por Fujitsu, que supervisa en tiempo real miles de parámetros: temperatura, presión, velocidad de los robots, consumo eléctrico y hasta las vibraciones del suelo. Este sistema detecta fallas antes de que ocurran y ajusta automáticamente la producción sin detenerla. Es la fábrica inteligente del futuro, funcionando hoy. Los ingenieros la llaman producción viva, y no es una metáfora. Cada máquina, cada brazo robótico está conectado a una red neuronal industrial que aprende de los errores y optimiza sus rutinas. Si un robot Mitsubishi detecta una anomalía en el torque de un tornillo, esa información viaja instantáneamente a todos los demás robots de la línea, que ajustan su fuerza en milisegundos. Es un ecosistema tecnológico que se corrige y se mejora solo. La PlayStation 5 no solo es producto de ingeniería humana, también es fruto del aprendizaje automático. Sin embargo, mantener esta precisión tiene un precio oculto. La fábrica de Kisarazu consume suficiente energía para abastecer una pequeña ciudad. Las máquinas funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con paros programados de apenas minutos para mantenimiento. El personal técnico trabaja en turnos rotativos para que el ritmo nunca se detenga. En total se estima que más de 3,000 personas, entre ingenieros, operadores y técnicos especializados, participan directa o indirectamente en la producción global de la PS5. Aún así, Sony considera cada pérdida como una inversión. Su verdadero negocio está en los juegos, los accesorios y los servicios digitales. La consola es solo el portal, la puerta de entrada al ecosistema PlayStation. Por eso, cada unidad fabricada con precisión milimétrica no solo representa una venta, sino una conexión emocional con millones de usuarios. Y ese valor intangible, esa lealtad, vale mucho más que cualquier ganancia inmediata. Pero hay otro costo del que casi nadie habla: el humano. Detrás de los robots y las máquinas, miles de trabajadores revisan, supervisan y perfeccionan los detalles que las máquinas aún no pueden ver. Personas que pasan horas en silencio observando pantallas, verificando números, escuchando el leve zumbido de motores y asegurando que todo funcione con exactitud. Sin ellos, toda la tecnología sería inútil. En cada consola que llega a tus manos hay fragmentos de tiempo humano, precisión robótica y pasión industrial. Así, la PlayStation 5 no es solo una máquina de entretenimiento, es el resultado de una sinfonía invisible entre humanos, algoritmos y acero, un símbolo de lo que la ingeniería moderna puede lograr cuando se combina con disciplina, arte y obsesión por la perfección. Pero, ¿vale realmente tanto esfuerzo por un solo producto? Esa es una pregunta que cada usuario responde al encenderla, al escuchar ese primer sonido de arranque y al sentir cómo todo el proceso, años de desarrollo, miles de pruebas y un ejército de robots, culmina en una sola experiencia: la emoción de jugar. Y aunque nadie lo diga abiertamente, ese es el verdadero secreto de la PlayStation 5. Detrás de cada partida hay una historia de sacrificio, innovación y precisión absoluta. Una historia que hoy finalmente ha sido revelada. Ahora que conoces la historia oculta detrás de la PlayStation 5, tal vez la mires de una manera diferente, no como una simple consola de videojuegos, sino como el resultado de una cadena perfecta de ingeniería, precisión y esfuerzo humano. Cada tornillo, cada pieza, cada soldadura tiene una razón de ser. Lo que para muchos es solo un aparato de entretenimiento, para miles de ingenieros y técnicos fue el sueño de construir algo tan avanzado que rozara la perfección. Piensa en ello la próxima vez que la enciendas. Detrás de esa luz azul hay fábricas que nunca duermen, robots que trabajan sin descanso y personas que han dedicado años a perfeccionar un diseño que apenas cabe en tus manos. Y es que fabricar una PlayStation 5 no es solo producir una máquina, es dar forma a una obra de arte tecnológica. Cuéntame en los comentarios. ¿Sabías todo lo que hay detrás de su fabricación? ¿Qué parte del proceso te impresionó más? ¿Los chips, los robots o el control DualSense? Me encantará leerte y descubrir qué etapa te dejó más sorprendido. Si este video te mostró algo que nunca habías imaginado, suscríbete al canal, cómo se fabrica y activa la campanita, porque cada semana te llevaremos a descubrir los secretos industriales detrás de los objetos que usas todos los días. Dale like, comparte este video con alguien que ame la tecnología y sigue explorando con nosotros el increíble mundo de la manufactura moderna. En el próximo episodio
Veremos cómo se fabrica otra maravilla que todos reconocen pero pocos comprenden, un producto que también transformó la historia del entretenimiento. No te lo pierdas. Esto fue Cómo se fabrica, donde la ingeniería se convierte en arte.